Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la paciencia. Me alegra muchísimo ver el auditorio completamente lleno, con un montón de personas que quieren venir a pensar y a debatir y a recibir ideas. Es maravilloso. Muchas gracias por venir. Yo soy Pilar Almenar, soy periodista y voy a ser la encargada de moderar esta conferencia. Después haremos una pequeña intervención del público y me encantará escucharos después. Como sabéis, hoy es 23 de septiembre, hoy es el Día contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, y la jornada de hoy me parece especialmente interesante precisamente por girar en torno a uno de los debates posiblemente más candentes en el movimiento feminista y quizá uno de los que genera mayor controversia. Soy de las personas que cree que reflexionar, empatizar y abrir debates respetuosos siempre suma, y me encantará daros la palabra cuando termine la conferencia de la doctora Ingeborg Kraus bajo el título Trauma, Trata y Prostitución. La doctora Ingeborg Kraus es una reconocida psicóloga clínica alemana, experta en psicotraumatología. Desde el año 95 hasta 2002 estuvo trabajando con mujeres víctimas de violencia sexual en Bosnia y Kosovo, donde ayudó a establecer uno de los primeros refugios para mujeres víctimas de violencia machista en sus hogares. Actualmente dirige una oficina de asesoramiento psicoterapéutico en Karlsruhe, en Alemania, y ha tratado a muchas víctimas de prostitución. La doctora Kraus es oradora y activista por la abolición de la prostitución en Alemania, así como autora de muchos artículos sobre prostitución, especialmente sobre el trastorno de estrés postraumático y el trauma como condición previa en la prostitución. En 2007, la doctora Kraus cofundó un grupo contra la prostitución dentro del Partido Verde y está realizando un gran esfuerzo para terminar con la prostitución en Alemania, incluida una petición exitosa a todos los partidos políticos, llevando el abolicionismo también a los profesionales de la medicina. Ella ha establecido una red de científicos y expertos médicos unidos en esfuerzos para investigar, publicar y educar sobre las duras realidades de la prostitución y las consecuencias para la salud tanto en los individuos como en la sociedad. Es cofundadora de la plataforma abolicionista Stop Sexkauf, Stop Compra de Sexo, y ha lanzado una petición internacional dirigida a Angela Merkel para abolir la prostitución en Alemania. Su testimonio me parece especialmente interesante, puesto que, como sabéis, la prostitución se legalizó en Alemania en 2002 con el objetivo de generar un entorno de mayores garantías para las mujeres en las que cabía su afiliación a la seguridad social o el establecimiento de una relación laboral con los dueños de los prostíbulos, pero esta ley no ha generado ese impacto positivo que se esperaba de ella. Os dejo con la doctora Ingeborg y luego subo otra vez. Muchas gracias. Es un gran honor poder estar aquí. A lo mejor se piensa que Alemania puede ser modélica en muchos respectos, por ejemplo, en cuanto a la economía, pero ¿es así también en el tema de la prostitución? La ley del 2002, que legalizó y liberalizó la prostitución, tenía por objeto fortalecer a las mujeres que ejercen la prostitución, dándoles una base jurídica para reclamar sus derechos y defenderse mejor contra la explotación. ¿Qué ha sido de esa situación? 17 años después, ¿cómo es la situación en Alemania? Das müssen Sie jetzt nicht übersetzen, weil das steht hier. Kompetente kriminalpolizeiliche Ermittler wie Manfred Paulus gehen davon aus, dass in Deutschland heute 96 bis 98% der Frauen in der Prostitution fremdbestimmt sind. Auch Helmut Sporer, Leiter des Kommissariat 1 der Kriminalpolizei. Repetir los datos que podéis leer ahí. Resumiendo, se calcula que entre un 90 y un 98% de las mujeres que ejercen la prostitución no lo hacen por voluntad propia. Wenn sie aber in die Bordelle gehen. Pero si vamos a los prostíbulos y preguntamos a las mujeres que están ahí por esa voluntad propia, entonces la mayoría responderían que sí. Cualquier mujer puede salir del bordel, podría ir a la policía y decir que es víctima de la trata. Los bordeles no son prisiones, pero las mujeres se quedan, no huyen. ¿Cómo podemos explicar esa contradicción? Es passiert mir selbst noch, dass ich Überlebende der Prostitution frage, warum bist du so lange dort geblieben?
Du sagst doch selbst, dass jede Sekunde Folter war. Yo misma, a mí misma me sigue pasando que yo les pregunto a las supervivientes de la prostitución, ¿por qué te has quedado tanto tiempo? Si tú misma dices que cada segundo era una tortura, que todo era terrible. Podrías haberte ido en cualquier momento, podrías haber ido a un refugio de mujeres. ¿Por qué te quedaste? Muchas veces pensamos que tenemos por un lado la víctima y por otra parte el agresor y que la víctima intentará defenderse. Pero muy a menudo los agredores establecen un lazo emocional con las víctimas. Y para ellas salir de esa situación les causa un profundo conflicto interno. Heute möchte ich über die Opfer sprechen, die über eine Täterbindung in die sexuelle Ausbeutung gebracht wurden und gehalten werden. Hoy me gustaría hablar de las víctimas que han llegado a la prostitución a través de ese vínculo con el agresor y son retenidas por el mismo mecanismo. No son cadenas de metal las que las mantienen ahí, sino cadenas mentales. Y es un tema tabú. Sin embargo, es la puerta de entrada principal para la mayoría de las personas que se encuentran en esa situación. Y si hacemos visible esa forma de trata, entonces resulta que más del 20% de las mujeres que ejercen la prostitución son víctimas de trata. Por supuesto, hay otros motivos, hay otras razones, pero yo soy psicotraumatóloga y por eso quiero explicar los motivos psicotraumatológicos. Was für Täterbindung gibt es? 1. ¿Cuáles son esos vínculos con los agresores? En primer lugar, puede ser la propia familia la que envía a la hija a la prostitución. Sabemos que en algunas zonas europeas hay familias que sacrifican a una de sus hijas. Esas niñas dependen de sus familias y puede ser que el traficante sea su propio padre. En segundo lugar, el amor. Las mujeres pueden entrar en la prostitución a través de un fingido romance. Los agresores buscan deliberadamente a mujeres jóvenes y vulnerables y fingen que las quieren, pero solo pretenden explotarlas sexualmente. Esta forma de introducción se llama el método del lover boy o del chulo amante. Las víctimas desarrollan una relación emocional fuerte sin darse cuenta de que es un engaño. Creen en ese vínculo y también durante un tiempo les da estabilidad. La prostitución llega más tarde. Es cuando los agresores les vienen con cuentos de que tienen problemas, que tienen deudas, que necesitan pagarlas y a menudo esas mujeres se prostituyen voluntariamente con la idea de hacerlo durante un tiempo para ayudar a esa persona amada. Y en tercer lugar, si nos fuésemos a una escuela en Rumanía, por ejemplo, y preguntásemos ¿quién de vosotros quiere ir a Alemania?, todos levantarían la mano. La pobreza y la falta de perspectivas en muchos países es tan grande que harían cualquier cosa por conseguir un futuro mejor. Y eso les pone las cosas muy fáciles a los traficantes. Solo tienen que prometer a esas mujeres un futuro mejor en el extranjero. Después esas mujeres se encuentran en una relación de dependencia, pero al mismo tiempo no quieren renunciar a esa promesa de un futuro mejor. Manfred Paulus cree que la trata de seres humanos con fines de explotación sexual ya no es la tercera forma más importante de contrabando, después del tráfico ilegal de armas y el de drogas. No, la mercancía mujer es gratis y hay miles disponibles, dispuestas a ir al extranjero con un hombre extraño. La explotación sexual se ha convertido en una de las ramas más bollantes de la economía. Nunca jamás ha habido tantas esclavas sexuales como ahora. ¿Y cómo puede ser que la tecnología que ha llevado al ser humano a la Luna hace 50 años, hoy en día lo que consigue es que cualquier hombre que quiera puede utilizar a una mujer como si fuese un baño público? Es gibt immense Errungenschaften im technischen Bereich, jedoch nicht genügend im Respekt der Menschenwürde und Gleichstellung. Tenemos más tecnología, pero ese más ha llevado aún menos de respeto a la dignidad humana. Y luego hay vínculos con agresores que ya no están ahí. Es el caso de víctimas de violencia infantil o de violencia física crónica. Un trauma
hace que a una persona le pase algo y para poder superar ese trauma, las personas desarrollan estrategias de supervivencia y esos mecanismos psíquicos no desaparecen simplemente. El trauma y también los mecanismos de supervivencia pueden seguir funcionando más tarde también. Los agresores y las afirmaciones de los agresores pueden quedarse dentro de esa persona. Incluso cuando esos agresores ya no están ahí, las víctimas siguen llevando dentro de sí a ese agresor. Y hay estudios que han demostrado que la mayoría de mujeres en la prostitución han tenido experiencias de violencia en su infancia. Utilizo esta frase que veis aquí para describir la situación psicológica de las víctimas. Es una frase de una luchadora por la liberación de la esclavitud, porque muchas víctimas no tienen conciencia de víctima. Me gustaría explicar los mecanismos psicológicos que silencian a las víctimas y las hacen indefensas. Las víctimas desarrollan una lealtad hacia los agresores, defienden el vínculo, aceptan los aspectos negativos incluso. Y así llegan a aceptar la violencia y el abuso. Aquí vemos algunas frases que dicen estas personas. Incluso después de haber escapado de la prostitución, puede persistir esa lealtad y dificultar la percepción del abuso. La tasa de recaída de las víctimas de los lover boys es alta. Los expertos hablan de un 50%. Muchas de ellas, si no se les trata, regresan con los traficantes y se dejan explotar a ellas, o ellas mismas se prostituyen por su cuenta. Y eso es lo que se cuenta luego como prostitución voluntaria. Esta relación ambivalente entre víctima y agresor está particularmente presente cuando es un miembro de la familia. Muchas víctimas se avergüenzan de tener pensamientos negativos hacia un miembro de la familia y especialmente las víctimas de violencia sexual en la infancia defienden a los agresores y no se fijan tanto en los aspectos de violencia. Una mujer que está en una relación con un agresor no experimenta una relación saludable. Es un vaivén, a veces es agradable y a veces no. Esas mujeres esperan que el agresor se enmiende y disculpa sus arrebatos. Al mismo tiempo, el agresor la rebaja constantemente y desmonta su autoestima paso a paso. Sin embargo, y debido a ese apego emocional, ella quiere mantener la relación. Por lo tanto, desarrolla estrategias de afrontamiento. Y eso significa que las víctimas se mimetizan con el agresor e internalizan las expectativas que él tiene de ellas. Y es lo que llamamos introyección o identificación con el agresor. Das, was ich jetzt sage, müssen Sie nicht übersetzen, weil das steht hier. Opfer stellen sich ganz auf die Bedürfnisse des Täters ein. Eigene Bedürfnisse und Gefühle und Bedürfnisse werden nicht wahrgenommen. Selbstschutz und Ellas aceptan la violencia y estas víctimas desarrollan sentimientos de no tener valor ellas mismas, sentimientos de culpa y de vergüenza. Hacen autoevaluaciones negativas como no me merezco nada mejor o solo valgo para la prostitución. Y eso se puede manifestar de por vida. La idea de ser una persona sin valor, moralmente inferior y culpable puede vincularse a la convicción de que uno merece abuso y castigo. Y eso a su vez puede conducir a conductas autolesivas, incluyendo a la prostitución. Este es un gráfico sacado de un libro sobre los fundamentos de la psicotraumatología que habla de que la frecuencia de desarrollar trastornos postraumáticos depende de la naturaleza del trauma. Y tenemos aquí operaciones graves, accidentes, víctimas de la guerra
otras formas de violencia y, en último lugar, la violación. Sí que hoy no estamos hablando de violación, sino de prostitución, pero si el dinero no estuviese por medio, ¿qué sería la prostitución? Una violación. El dinero no mejora la experiencia de la prostitución. No se puede hablar de consenso porque sigue siendo una relación sexual no deseada. Te afecta desde la primera vez. Der Akt des ungewollten Geschlechtsverkehrs ist ein schwerwiegendes Trauma und führt El acto de tener relaciones sexuales no deseadas es un trauma grave y es lo que más TPT causa. La probabilidad de tener TPT después de una violación es 2 veces mayor que en caso de una víctima de guerra. ¿Y por qué eso es así? Porque la vagina es la parte más íntima de la mujer. Está conectada con todo el cuerpo y naturalmente también con el cerebro. La vagina no se puede utilizar como herramienta de trabajo. Eso solo es posible si la separamos del cuerpo, solamente en un estado disociativo. El que se quiera ver la prostitución como trabajo sexual es absurdo por completo y va en contra de cualquier fundamento científico. Hay 2 reacciones que se pueden desarrollar en una situación traumática. Por una parte, la reacción de lucha y huida, o por otra parte, la disociación. Es un estado en el que uno no puede defenderse, es una situación de sometimiento. Y la disociación ya pasa después de la primera penetración no deseada. Es un mecanismo de autodefensa que mitiga el dolor y actúa enseguida. Aquí se ve muy bien lo que significa. La primera imagen es un cerebro bajo una reacción de ansiedad en comparación con uno en situación de disociación. Los agresores saben que las mujeres que ejercen la prostitución se rompen y que así pueden dominarlas mejor. Y eso no pasa después de años, sino después del primer putero. Y con cada cliente se van a hundir más. Los traficantes y los proxenetas son los criminales. Ellos son los que sacan beneficios de las mujeres. Pero son los puteros que acaban de romper a las mujeres y en los que nadie se fija y a los que nadie castiga. ¿Qué es la disociación? Disociación es una interrupción de la función integradora. La conciencia y la memoria están afectadas. Nos encontramos como en un estado de trance. Y después de eso ya no podemos recordar todas las cosas. Tampoco funcionan correctamente el cuerpo y la autopercepción durante esta interrupción y se puede desarrollar un sentimiento como de adormecimiento. Nos sentimos como si nos hubiésemos alejado de lo que está pasando o nos parece que estamos viendo una película o como lo que está pasando no fuera con nosotros. En realidad, el estado de disociación no se siente muy mal. La percepción es como una visión de túnel o se ve todo como bajo una neblina. También se puede ver afectada la identidad. Por ejemplo, pensamos que estamos desempeñando un papel y así puede incluso surgir confusión acerca de la propia identidad o podemos cambiar entre una identidad y otra. Es decir, a veces estamos en un papel y luego pasamos a otros y podemos incluso olvidar de quién somos en realidad. Esto es también lo que describió la fotógrafa Bettina Flittner en su trabajo con las prostitutas. Las describe como muertas vivientes desnudas que se tambalean sobre sus zapatos de tacón con los ojos vacíos. Así experimentó ella a las mujeres cuando pasó una semana en el burdel Paraíso, como seres disociados. Hoy, el dueño del Paradise, se llama Jürgen Rudloff, está en la prisión por ayudar a la trata de personas y por proxenetismo. Pero él, durante años, lo que propagaba era una prostitución limpia. Fueron todo mentiras.
porque prostitución es violencia. Algunas fotos de cuál es la imagen de la disociación. Este, por ejemplo, es un soldado en la guerra, una prostituta en Bangladesh o en Estados Unidos. No es la típica imagen que nos esperaríamos de una víctima que se ve que sufre y que intenta defenderse. No, parece que se haya alejado, que no está percibiendo nada, está intentando no percibir el dolor. La disociación no es algo que se pueda activar y desactivar cuando uno quiera. No hay un interruptor que se pueda accionar en plan, me paso un rato por el prostíbulo y me disocio y luego vuelvo a casa y ya no me disocio. No funciona de esa manera. La disociación puede ser permanente, pero también en algún momento puede que ya no funcione. Al principio las mujeres todavía tienen un enorme muro de protección, pero en algún momento este se derrumba y ya no pueden más. Ya no pueden hacer nada y entonces ya solo piden drogas. Es gibt auch integrative Funktionen, die dauerhaft ausgeschaltet bleiben. Also es ist für mich erstaunlich, für mich selbst, obwohl ich También hay funciones integradoras que permanecen permanentemente desactivadas. Para mí, como terapeuta, es increíble ver cómo después de una terapia exitosa, las mujeres pueden volver a la vida. Ellas mismas dicen que antes vivían como anestesiadas y a menudo me dicen, ahora puedo volver a sentir dolor. Y antes se habían preguntado a lo mejor, uy, tengo un moratón, ¿de dónde ha salido? O la sensibilidad al olor había disminuido. O de repente se dan cuenta que la comida vuelve a tener sabor. O pueden percibir olores, o dicen, ahora entiendo mi historia y entiendo quién soy. Eine Frau hat mir gesagt, das Leben fühlt sich. Una de estas mujeres, después de conseguir salir de la prostitución, me lo describió de una manera muy particular, porque para nosotros es difícil entender qué significa la disociación. Y ella lo describía como que ella siempre había estado detrás de un cristal muy gordo, a través del cual podía ver, pero ni oír ni podía tocar nada. Was passiert im Gehirn bei Dissoziation? Hier sehen wir das Gehirn von der Seite. ¿Qué pasa en el cerebro en el caso de disociación? Aquí vemos un cerebro con el córtex, la amígdala y el hipocampo. Voy a explicar un poco las funciones de estas diferentes estructuras. La amígdala se define como el centro del miedo. Aquí están los sentimientos como la ira, la tristeza, el miedo. Y la amígdala también influye en nuestras funciones autónomas como la circulación o la respiración. Entonces, cuando nos asustamos, entra en acción la amígdala. Por ejemplo, cuando oímos un portazo, el hipocampo se activa y dice, era solo una puerta. Y el córtex dice, tranquilo. Pero la corteza también tiene la función de almacenamiento a largo plazo. Wenn ein Mensch sich in einer Gefahr befindet oder eine extreme Stresssituation erlebt, dann wird der Körper durch den Ausstoß von Stresshormonen wie Adrenalin in Alarmbereitschaft gesetzt und eine Angstreaktion wird ausgelöst. Also versetzt die Amygdala den Körper, wenn wir in Gefahr oder in großem Stress sind, in ein Zustand. Cuando una persona está en peligro, el cuerpo sufre una liberación de hormonas de estrés como la adrenalina y se desencadena la reacción del miedo. Es decir, la amígdala pone el cuerpo en un estado en el que podemos luchar o huir. El corazón late con fuerza, respiramos más rápido, pero si el estrés se vuelve demasiado grande, porque al león ya lo tenemos detrás, estamos sintiendo su aliento, entonces el cuerpo reacciona como con un cortocircuito y se apaga la corriente. De esta manera, el cerebro libera hormonas anestésicas. Estamos como anestesiados y eso aísla a la amígdala y se desactivan otras estructuras. En otras palabras, el cerebro se queda congelado y las funciones integradoras ya no funcionan. Wenn wir nur die Dissoziation hätten, dann wären die Schäden ja durchaus begrenzt. Wir haben aber auch das Traumagedächtnis. Während der Dissoziation ist das Gehirn zum großen Teil eingefroren. Si solo se tratase de la disociación, el daño sería limitado, pero también tenemos una memoria del trauma.
Durante la disociación, el cerebro se congela en gran medida como bajo anestesia y las funciones integradoras se colapsan. Pero las prostitutas sí experimentan lo que les está pasando y esa experiencia sí que se almacena en parte en una estructura del cerebro, que es la memoria del trauma. Y este tipo de cerebro no funciona según el mismo principio que el hipocampo o el córtex. Es más como una caja negra. En esta foto se ve bastante bien. Aquí hay una foto de una mujer traumatizada a la que se le ha enfrentado con imágenes que le recuerdan el evento traumático. Y podemos ver que solamente una parte del cerebro funciona. La memoria del trauma está activada, que es como una caja negra a la que no tenemos acceso y que ni siquiera sabemos que está ahí. Esta memoria almacena material traumático, aunque de manera desordenada, sin orientación temporal o espacial. No es una memoria semántica, es decir, no podemos ponerle palabras a las cosas que hay ahí, es otro mundo. Por ejemplo, si oímos una explosión ahora, podemos decir, sí, es una explosión que ha ocurrido a 2 calles de distancia y sabemos que no es nada peligroso. Pero cuando se activa esta área del cerebro, entonces ya no somos capaces de decir eso, de que no es nada peligroso. Es como si en ese momento estuviéramos experimentando otra vez el trauma con plena intensidad. Es un flashback y eso lo que es un trastorno de estrés postraumático. Es decir, lo que esas mujeres no sintieron en el momento en el que estaban disociadas, lo van a sentir más tarde, con toda la intensidad. Eso es la definición de un trastorno de estrés postraumático. En otras palabras, estas mujeres llevan una bomba de relojería en su cerebro que puede explotar en cualquier momento. El sistema de la prostitución se beneficia del estado de disociación en el sentido de que las mujeres no pueden defenderse porque están paralizadas. Hacen que sus cuerpos estén disponibles y experimentan cosas humillantes. Pero en ese momento no sienten el dolor. Lo sentirán más tarde, cuando ya no puedan más y cuando quieran salirse del sistema. Y entonces lo sentirán con toda intensidad. Hay muchos estudios que ya hace 20 años demostraron que un 70% de las mujeres en la prostitución muestran signos de una PTBS grave, comparable en su intensidad con las víctimas de torturas. A través de la liberalización, los puteros cada vez se están volviendo más brutos. Y si tuviese que hacer una estimación de ¿en qué tasa se encuentra el PTBS hoy en día entre estas mujeres? Yo diría que está en un 100%. Ich habe solche Frauen massenhaft in meiner Therapie. Und das war auch meine Motivation, diesen Appell. Tengo a muchas mujeres como estas en mi consulta y esa fue también mi motivación para iniciar este llamamiento. Lleva años tratar a estas mujeres, pero por supuesto quedan secuelas. Y no quiero ser yo quien intente arreglar las cosas mientras otros se dedican a destruirlas o destruirlas otra vez. Es la destrucción lo que debe parar. En los prostíbulos alemanes lo que pasa es que los proxenetas y los traficantes traen a las mujeres y si a causa del PTBS ya no funcionan, las echan y las intercambian por víctimas nuevas, porque nunca faltan víctimas nuevas. Zu all dem fühlen sich die Opfer auch noch selbst schuld, wegen dem, was ihnen angetan wurde. Para colmo, las víctimas se sienten culpables del daño que les han hecho. Muchas no son conscientes de los abusos a los que están siendo sometidos. Y además, es la misma sociedad la que refuerza esta inversión de la relación víctima-agresor, porque ni la sociedad entiende el funcionamiento de estos mecanismos. Lo que transmite es el mensaje: fue tu decisión. Te habrías podido ir si hubieses querido. Und so sieht es dann alles zusammengefasst auf der Seite des Opfers aus. Irgendwann löst sich das Ich auf und Traumafolgestörungen stehen im Hintergrund. Esto es lo que le pasa a la víctima. En algún momento el yo se disuelve y pasan al primer plano los trastornos postraumáticos.
Esa es la razón por la que la ley de 2002 fracasó por completo, porque estas mujeres no pueden defenderse. Es imposible porque su voluntad está rota. Los agresores a menudo pueden hacer de ellas lo que quieren, controlan la voluntad de la víctima. En un informe de la Interpol sobre el tráfico de humanos se definen los factores push y pull, es decir, lo que le empuja a alguien a la prostitución y lo que le podría atraer. Los factores push son la pobreza, la guerra, el desempleo, falta de formación, etc. Y entre los factores pull tenemos las falsas promesas, expulsión de su tierra, etc. Una legislación que legaliza la compra de sexo la tenemos que entender como un factor push del tráfico de personas. A través de una ley así, la prostitución se convierte en algo normalizado, como un trabajo factible que se puede hacer y se le denomina trabajo sexual. Las mujeres no reconocen los peligros que comporta y no saben que ya desde el primer cliente van a estar traumatizadas. La normalización de la prostitución empuja a las mujeres más vulnerables a las manos de los traficantes. En vez de luchar contra el tráfico de personas, Alemania está apoyando con esta ley la explotación sexual. Desde hace un año tenemos en Alemania una ley que sí que hace punible el comprar sexo cuando la prostituta procede de la trata de personas, pero lo que es cierto es que no podemos contar con los compradores de sexo cuando se trata de proteger a las mujeres prostituidas, porque la mayoría de los clientes sí son conscientes de la situación y ven el sufrimiento de las mujeres. En los foros de clientes de prostíbulos se encuentran incontables descripciones del sufrimiento de las mujeres. Pero no es que les sepa mal, hasta disfrutan con ello. Y esta cita solamente es una de las muchas que se pueden encontrar por ahí. Das bestätigt auch die Studie von Melissa Farley über Sexkäufer. Y esto también lo confirma el estudio sobre puteros de Melissa Farley. Ellos se dan cuenta de la vulnerabilidad de las mujeres, ven el sufrimiento y saben que han sido o son víctimas de los traficantes. Por ejemplo, aquí tenemos algunos datos de que el 50% de los entrevistados sabían o intuían que las mujeres habían sido víctimas de tráfico. Aber interessant ist, ich habe selbst an einer Studie teilgenommen von Melissa Farley und habe viele Interviews mit Freiern geführt. Yo misma participé en uno de los estudios de Melissa Farley y hice muchas entrevistas con puteros y sí que puedo confirmar que ellos eran conscientes o son conscientes de por lo que están pasando las mujeres. Por ejemplo, uno me dijo, la veía temblar y me decía que no quería hacerlo, que solo lo estaba haciendo por el dinero. Y le pregunto, ¿y qué hizo usted? Y me dice, tuve sexo con ella. ¿Por qué? Si ella no quería. Bueno, pero yo había pagado. Y eso exactamente es la prostitución. Se paga por sexo no deseado. Para esta persona, esta violación le parecía justificada porque había habido un intercambio de dinero, pero para la mujer sigue siendo una violación que no se castiga. Ich möchte noch etwas zur Rolle und der Haltung des deutschen Staates sagen. Dieses Jahr hat Deutschland sein 70 Jahre altes Grundgesetz gefeiert. Quisiera añadir algo sobre el papel y la actitud del Estado alemán, porque este año Alemania ha celebrado el 70 aniversario de la Ley Fundamental, nuestra Constitución, que es una ley fundamental que después del Holocausto que partió del suelo alemán, se asienta sobre el fundamento de la dignidad humana. Dice, la dignidad humana es inviolable. El Estado alemán se basa en el respeto y la protección de la dignidad humana. ¿Y qué pasa con la dignidad de las mujeres en este negocio de la prostitución? Pues no parece que esté ahí. En las imágenes que han visto hablan del
sexo, tarifa plana. Bueno, hace 2 años se ha prohibido, pero estas imágenes nos muestran que encuentran subterfugios para seguir ofreciendo, como por ejemplo aquí 69 euros, 2 veces sexo y toda la cerveza que quieras. O también por 49. O por ejemplo esto lo llaman exprimidor, eso también dicen que es compatible con la dignidad humana. Es gibt Menülisten, die sind unendlich lang, also ich weiß nicht, AF heißt O también en Internet se encuentran una especie de menús con unas abreviaturas y unas prácticas sexuales que no quiero profundizar demasiado en ellos, pero con dignidad humana tienen muy poco que ver. Wir haben Instrumente zur Verfügung gestellt bekommen, die Menschenwürde besser schützen. Incluso se nos han dado otros instrumentos para proteger mejor la dignidad humana. Sin embargo, Alemania los pasa por alto en gran medida. Hay convenios internacionales que no se firmaron, tenemos una lista aquí, o que se ratificaron después de bastante tiempo y con mucha dificultad. Alemania sigue haciendo caso omiso de la resolución de la Unión Europea de 2014 que defiende el modelo nórdico. O hace poco se presentó un informe para el G7 en Biarritz en 2019, es decir, hace unas semanas, que tenía el objetivo de mostrar las leyes más efectivas para la igualdad. Y, es decir, G7 también válido para España. En este informe se recomendaba a estos estados económicos más potentes el modelo nórdico. Poco después, la ministra de Justicia alemana afirmó que ella estaba en contra del modelo nórdico porque este llevaría a la prostitución a la clandestinidad y que eso era peor. Wir müssen uns ernsthaft fragen, wie es dazu kommen konnte. Debemos preguntarnos seriamente cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo es posible que los políticos ya no reconozcan la violencia contra las mujeres, que la acepten y que la normalicen? ¿Cómo es posible que nuestros políticos acepten una vulneración masiva de la dignidad humana cuando ellos están ahí para protegerla? Alemania se niega a ver los efectos desastrosos de su ley. Me pregunto qué hace que nuestros políticos sean tan ciegos. Podemos hablar aquí de una profunda crisis democrática. Esta postura profundamente misógina del Estado alemán lo ha convertido en el mayor proxeneta y parece que a ni un político le importe. No podemos y no debemos permitirnos que nuestra sociedad se convierta otra vez en una sociedad que mira hacia otro lado. El Estado alemán debe cumplir con su deber de proteger la dignidad humana. Mientras el Estado siga viendo la prostitución como legal, no podemos hablar de igualdad entre hombres y mujeres. Y también la policía debe saber que 9 de 10 de estas mujeres son víctimas de la trata de seres humanos y de la prostitución forzada y que no pueden defenderse por sí mismas. Ellas dependen de la policía. Necesitamos la abolición porque no existe un derecho al sexo. La abolición es más que la prohibición de comprar sexo. Es una forma de mostrarnos firmes y preservar nuestros valores. Thank you very much, Ingeborg. Tenemos, en principio no íbamos a tenerlos, pero hemos conseguido 15 minutos para que hagáis alguna pregunta. Nuestra compañera de traducción está a punto de bajar. 10 minutos.
estoy sudando tinta. Tenemos 10 minutos para hacer alguna pregunta, si queréis. Y al terminar habrá un acto de reconocimiento que ahora luego os menciono el contenido. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Hay un micrófono? Por ahí hay 2 manos levantadas, ahí hay 2 más. Bueno, muchas gracias. Muy brevemente. Muchas gracias por la claridad y por el desarrollo de contenidos. Lo que se me ocurre no es lo más relevante, pero sí que es algo que me parece a mí que tiene su importancia. Nosotros en España y nosotras no tenemos experiencia ni reconocimiento ni escritos alrededor de las experiencias traumáticas en las mujeres, en ningún sector. Es nuevo y es esta de las primeras veces que escucho en España en este sentido, y menos primera ocasión en un medio de estas características tan abierto. Yo pienso que así como durante el siglo XIX los niños no tenían psiquismo, las niñas, y podían hacer trabajos prácticamente forzados porque no lo tenían, la suposición de que las mujeres y las mujeres que son prostituidas no tienen psiquismo y por tanto a partir de ahí se puede hacer lo que sea. La dignidad va unida al reconocimiento de la emocionalidad y la subjetividad de las personas. Parece que en este caso en concreto, que nos afecta a todas, no se da. La pregunta va alrededor de qué podríamos hacer alrededor de tener un más reconocimiento, análisis, observación sobre lo traumático. Y además usted ha dicho, esto en la recuperación es un camino de larguísimo recorrido o de muy largo recorrido. Esto quiero hacer hincapié. En las situaciones de violencia de género no son 4 días ni 30 minutos una vez al mes en los centros que hay ahora actualmente de 24 horas, donde por otro lado las mujeres diagnosticadas psiquiátricamente de trastorno mental grave no se recogen si han tenido experiencias traumáticas. Gracias. Depende de cómo de grave sea el trauma. Cuanto más grave el trauma, más grave será el trastorno. Por ejemplo, una superviviente me contó su experiencia. Ella tenía un PTBS muy profundo, con un estado disociativo, tenía episodios de miedo muy grave, y ella dijo que a pesar de haber utilizado siempre preservativos, el haberse negado siempre a besar, se encontraba así. Si ella hubiese hecho esas otras cosas, piensa que no habría logrado salir. Y el tema de la disociación es difícil de entender. Incluso hay muchos terapeutas que no lo acaban de ver la importancia que tiene. Y muchas mujeres traumatizadas, en cuanto vuelve a surgir un pequeño factor desencadenante, las puede volver a sacar totalmente de su vida. Ja, und diese Verletzungen, die ja stattfinden, ja. Y estos daños que experimentan las mujeres no es que no lo experimenten, lo único que hace la disociación es que en ese momento no lo sienten. Y no solamente se mitiga la percepción del dolor, no solamente las cosas negativas, sino todo. Tampoco pueden sentir la alegría o todas las emociones, los cientos de emociones que podemos tener. Todo se mitiga. Y las emociones, los sentimientos se interrelacionan. Es decir, puede pasar que una mujer que siente alegría relacione esa emoción con otra negativa. Por ejemplo, siente asco al mismo tiempo y le produce vómitos. Sí, es una cosa muy grave y no es para bromas. Vielleicht noch etwas. Ich möchte vielleicht noch etwas zur Dissoziation sagen, weil das ist schwierig. Also auch el tema de la disociación, insisto, es un tema complicado y es algo que en los libros, por ejemplo, no lo encontrará. Yo estoy hablando de mi experiencia terapéutica de muchos años. Estas mujeres me hablan de un tono vital. Todos tenemos una energía vital, lo llaman tono vital. Una energía que necesitamos hasta para cruzar una calle. Y muchas de estas mujeres lo que dicen
he perdido esa energía vital, ya no la tengo. Ha comentado antes que han observado un aumento de la violencia por parte de los puteros. Quisiera saber si, aparte de la normalización que supone la legalización, puede también influir el nuevo esquema de pornografía que existe hoy en día como elemento recreativo. Ja, natürlich. Pornografie ist gefilmte Prostitution. Und das Problem ist, wir haben mittlerweile Studien, die Por supuesto, la pornografía es prostitución filmada y el problema es que tenemos ya muchos estudios que nos los dicen. Por ejemplo, se dice que entre los jóvenes de entre 11 y 15 años un 80% ya ha consumido pornografía dura. Los jóvenes de hoy en día crecen, se desarrollan con esta pornografía. Ven a la sexualidad como una relación de dominación, les parece normal la humillación de la mujer y de esta manera no pueden desarrollar una relación sana con la mujer y es una catástrofe. Esta pornografía les impide desarrollar una sexualidad propia y sana. Incluso mujeres jóvenes con sus primeras experiencias sexuales experimentan violencia, son relaciones violentas muchas veces y se creen que eso es lo normal. Sí, también la pornografía deberíamos prohibirla y muchos de ustedes tendrán hijos varones y seguramente pensarán que lo hacen todo bien, que les educan todo bien, pero luego lo que ellos hacen en su vida a lo mejor no somos conscientes. Y para que se hagan una idea de qué es lo que pueden encontrar los jóvenes en Internet, esta noche cuando lleguen a casa, abran Google, pongan porno, a ver lo que sale, las imágenes que salen. Usted ya no lo controla y los jóvenes, los niños tampoco lo controlan ya. La pornografía nos está estropeando a toda una generación de jóvenes. Tendrá que llegar otra generación para arreglarlo. Como periodista que me pasaría haciéndole preguntas 48 horas seguidas, me duele más que a mí deciros que solo queda una pregunta y que esta que se formule ahora será la última. Mi pregunta es muy concreta. Nosotros asistimos a mujeres víctimas de trata en polígonos, en carreteras, con nuestra asociación y trabajamos con muchas de ellas que nos han mostrado una cartilla que les da el Estado alemán con su foto y con el lugar donde pueden ejercer la prostitución allí en Alemania. Entonces mi pregunta era, ¿es el Estado el que determina dónde ellas pueden estar, en qué ciudades, pueblos, calles, o cómo funciona? Porque cada cartilla tenía ciudades. Ciudades. Sí. Sí, bueno, hace 2 años, desde hace 2 años tenemos la llamada Ley de Protección de la Prostitución, que contiene 4 regulaciones que dice que las mujeres se tienen que registrar, pero no es vinculante. Uno se puede registrar en Düsseldorf y trabajar en Berlín, no determina el lugar donde trabaja. Y además el sistema está montado de tal manera que los hombres piden, lo llaman carne fresca. Estamos hablando ya en estos términos de las mujeres. Y eso lleva a que los proxenetas mueven a las mujeres por todo el territorio, de manera que muchas de ellas se han convertido en nómadas y a lo mejor en un momento dado no saben ni dónde están una noche. Pues muchísimas gracias por asistir.